Las sirenas de alerta sonaron en la estación de mando central de Ijin. El almirante Kang se inclinó hacia adelante en su silla, con la mirada fija en la enorme pantalla holográfica, que mostraba su flota de 7.000 naves dispuestas en perfecta formación defensiva. Exigió un informe de estado. Se esperaba que las naves humanas emergieran del hiperespacio en 3 minutos. El almirante informó al comandante Lee que todos los sistemas de defensa estaban listos. La inteligencia había sido clara tras meses de negociaciones fallidas y crecientes tensiones. Los humanos finalmente se habían comprometido a la guerra. La red de espionaje hegemónica había interceptado las comunicaciones que indicaban que una flota masiva estaba en ruta hacia su planeta natal. 2 minutos para la emergencia, anunció Lee. El almirante Kang se ajustó el uniforme. Este sería el momento decisivo de su carrera, el día en que derrotó a la advenediza raza humana y consolidó el dominio de Eman durante otros 1000 años. En un minuto, el puente quedó en silencio. 7.000 naves esperaban. Los sistemas de armas zumbaban a plena carga. La emergencia detectó una pequeña onda que apareció en el tejido espacial. El almirante Kang se inclinó hacia adelante, esperando ver docenas, quizás cientos, de naves de guerra que se aproximaban en lugar de una sola nave. ¿Emergen? ¿Dónde está el resto de su flota?, exigió Kang. La comandante Lee frenéticamente. Revisó sus instrumentos. No hay nada más. Almirante, solo una nave. La nave era elegante, más pequeña que sus pesados cruceros, con ángulos extraños que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba la insignia del Servicio Espacial Humano, el HSS Retribution. Estamos recibiendo una transmisión, dijo Lee. La confusión era evidente en su voz. La pantalla principal se encendió mostrando a una mujer humana con un uniforme negro impecable, adornado con prendedores de plata. Soy la capitana Park del HSS Retribution. Solicito una negociación diplomática inmediata con el Consejo de la EIMY. El almirante Kang miró con incredulidad. Habían esperado un ejército, pero apareció una sola nave humana. El centro de mando estalló en susurros. Kang levantó la mano para pedir silencio. ¿Es esto algún tipo de truco?, preguntó, volviéndose hacia su oficial de inteligencia. El hijo del oficial negó con la cabeza. Nuestros escáneres no detectan otras naves en las cercanías. Almirante, no hay señales de energía inusuales que puedan indicar naves camufladas. Kang estudió la imagen de la capitana humana en la pantalla. Su rostro no mostraba miedo, solo una tranquila determinación. Esto no tenía sentido. Los humanos sabían que la fuerza militar de Hegemon era absurda, suicida. Póngame, ordenó Kang. El oficial de comunicaciones asintió. Capitán. Park Kang habló con voz firme. Soy el almirante Kang de la Fuerza de Defensa de Hegemon. Su solicitud de diálogo es inesperada, pero no inoportuna, espero. Respondió Park con una leve sonrisa. Los asuntos que necesitamos discutir son de suma importancia para ambos pueblos. ¿Dónde está la flota humana?, preguntó Kang directamente. Nuestra inteligencia indicó una fuerza sustancial. Soy la flota humana, dijo el almirante Park. La risa recorrió el centro de mando antes de que Kang la silenciara con una mirada fulminante. ¿Esperas que crea que la Tierra envió una sola nave para enfrentarse al poder de Hegemon?, respondió Park. No espero que creas nada sin pruebas, respondió Park. Por eso solicito una audiencia con el Consejo. Algunas cosas hay que verlas para entenderlas. Kang silenció la transmisión y se dirigió a sus asesores. Opinión. Claramente una trampa, dijo el comandante Lee. Los humanos deben haber desarrollado alguna nueva tecnología de sigilo. Su flota podría estar a nuestro alrededor. Nuestros sensores detectarían algo. Contrarrestó el oficial hijo. Ninguna tecnología de camuflaje es perfecta, tal vez. Están ganando tiempo, sugirió otro oficial. Retrasando mientras su flota real se reúne en otro lugar. Kang consideró estas posibilidades. Ninguna parecía del todo satisfactoria. Reactivó el silencio de la transmisión. Capitán Park, llega a hegemonía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero nuestro gobierno ha declarado el estado de guerra y espera un trato diplomático? Almirante. Park respondió, si la guerra fuera nuestra intención, no estaríamos teniendo esta conversación. La retribución del HSS viene con la autoridad para negociar términos que beneficien tanto a la humanidad como a la hegemonía. Una nave no puede dictar términos a la hegemonía. Kang dijo con firmeza. La expresión de Park permaneció inalterada. Con respeto, almirante, todavía no entiende lo que una nave puede hacer.
Había algo en su tono que hizo reflexionar a Kang. No era exactamente una amenaza, pero, una certeza absoluta que le dio escalofríos en la espalda. Tienes una hora para presentarme tu caso. Kang decidió, entonces determinaré si este asunto merece la atención del Consejo. Gracias, almirante. Espero con ansias nuestra reunión. La transmisión terminó. Saliendo. El centro de mando, en un silencio atónito, ordenó un escaneo detallado de esa nave. K ordenó, quiero saber todo sobre ella, lecturas de potencia, sistemas de armas, tecnología inusual y mantener la preparación para la batalla. Su tripulación se apresuró a obedecer. Kang estudió la imagen de la solitaria nave humana flotando contra el fondo de estrellas. Parecía casi frágil en comparación con las enormes naves de guerra hegemónicas que la rodeaban. ¿A qué juego estás jugando? Capitán Park, murmuró una hora después. Kang se sentó en su sala de conferencias privada. La puerta se abrió y dos oficiales de seguridad escoltaron al Capitán Park al interior en persona. Era más baja de lo que esperaba, pero se comportaba con inconfundible autoridad. El Capitán K la saludó con un gesto formal. Almirante, ella le devolvió el gesto. Gracias por aceptar reunirse. Tengo curiosidad. Kang admitió mientras se sentaban. Nuestros escaneos muestran que su nave es armado, pero no demasiado. No llevas armas destructoras de planetas, ni un arsenal masivo. Sin embargo, te enfrentas al poder combinado. De la hegemonía sin aparente preocupación. No todo el poder se mide en potencia de fuego. Almirante, entonces, ¿cómo se mide? El Capitán Park colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Entre ellos, proyectó un holograma de un sistema estelar, el sistema central hegemónico. Hace 3 días, instalamos dispositivos de observación cuántica en todo su sistema. Ella explicó que son indetectables por la tecnología. La expresión de Kang se ensombreció. El espionaje no es base para la negociación. No detectar. Park corrigió. Seguros. Tocó el dispositivo y el holograma cambió para mostrar lo que parecían esquemas técnicos. Estos dispositivos pueden alterar el estado cuántico de la materia dentro de un radio definido. Park continuó. Una demostración podría ayudarte a entender. Hizo un gesto a su escolta de seguridad. Tras un asentimiento de Kang, el oficial le entregó una taza de metal de una mesa cercana. Park la colocó junto al dispositivo holográfico y presionó una secuencia. La taza brilló por un breve momento y luego se desplomó sobre sí misma, dejando solo una fina capa de polvo sobre la mesa. Kang no pudo ocultar su sorpresa. ¿Qué hiciste? Cambiaste las propiedades de enlace cuántico del metal. Park explicó con calma que los dispositivos de tu sistema pueden hacer esto a escala planetaria. El silencio llenó la habitación mientras la impasión se hundía. Por eso una nave es suficiente. Almirante. El HSS Retribution no necesita superar en armamento a tu flota. Simplemente necesitamos entregar nuestro mensaje. La guerra entre nuestros pueblos resultaría en destrucción mutua. Kang miró fijamente el polvo que una vez fue una copa de metal sólido. El consejo te verá ahora. Capitán Park dijo en voz baja, a veces la mayor fuerza no proviene de tener el ejército más grande, sino de cambiar por completo las reglas de combate. La capitana Hannah Park permaneció sola en sus aposentos a bordo del Retribution, mirando su reflejo en el pequeño espejo. Ojeras subrayaban sus ojos. Resultado de demasiadas noches sin dormir desde que recibió sus órdenes. Computadora. Reproducción de la transmisión final de los comandos de la Tierra. Dijo que la pantalla holográfica se encendió mostrando el rostro severo del general Kim. Capitán Park, la situación se ha deteriorado. Más allá de la P. Resolución pacífica. La hegemonía no reconocerá nuestra independencia y nuestra inteligencia indica. Se preparan para una invasión a gran escala. No podemos igualar su número en guerra convencional. Pronunció las palabras junto con la grabación, tras haberlas memorizado tras innumerables visionados. La retribución es nuestra única esperanza. El proyecto Sunburst ya está operativo. Debes proceder solo al mundo natal de la hegemonía y convencerlos de que una mayor agresión sería indeseable. El mensaje terminó como siempre con la expresión sombría del general y sus últimas palabras. El destino de la humanidad está en tus manos. Capitán, buena suerte. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Capitán. Los representantes de la hegemonía han llegado a la Cámara de Comunicaciones. Anunció la teniente Ann Park. Se enderezó el uniforme. Muy bien, veamos si están dispuestos a entrar en razón.
La cámara de comunicaciones se llenó con la proyección holográfica de 3 oficiales de la hegemonía. Sus altas figuras giratorias se alzaban sobre ella. Esto es muy irregular. La figura central declaró: soy el alto consejero. JYN, explícame el significado de esta incursión solitaria. El alto consejero Park respondió: con una reverencia formal, vengo representando a los gobiernos unidos de la Tierra y sus colonias. Estoy autorizado a negociar términos que evitarán un derramamiento de sangre innecesario. Negociar. El traductor de JYN transmitió su incredulidad con una nave que quizás los humanos no entiendan. El concepto de guerra. La capitana Park se permitió una pequeña sonrisa. Creo que es la hegemonía la que ha malinterpretado. Permítanme aclarar nuestra posición. Después de que terminó la comunicación, Park regresó a sus aposentos. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua. El peso de su misión presionaba sus hombros como una carga física. El teniente An llamó a su puerta. «Capitán, ¿tiene un momento?» Llamó. An entró sosteniendo un bloc de datos. A los 32 años, era 5 años menor que Park, pero sus ojos tenían el mismo cansancio. El Consejo de Gemonium acordó conversaciones formales mañana. Informó. Todavía nos están escaneando continuamente. ¿Qué escaneen? Park respondió: no encontrarán nada que puedan entender. Ana sintió, pero no lo creyó. La tripulación está haciendo preguntas. Capitán, ¿saben dónde está la única nave? Frente a miles, se preguntaban si esta era una misión suicida. Park terminó para él. Sí. Park se giró para mirar la pequeña ventana que mostraba la vasta flota de hegemonía que los rodeaba. Diles la verdad. An, nuestra misión es prevenir una guerra, no empezarla. Pero si fallamos, lo entiendo. An dijo en voz baja después de irse. Park abrió un compartimento oculto en su escritorio. Dentro había un pequeño cubo negro. La llave de control del proyecto Sunburst. Le dio vueltas en sus manos. Sintió su superficie lisa. En el comedor, la pequeña tripulación de 15 se reunió para cenar. Eran un grupo de élite elegido específicamente para esta misión. Cada uno era el mejor en su campo y se había ofrecido como voluntario sabiendo que tal vez nunca regresarían. El oficial médico Bea levantó la vista cuando An entró. ¿Alguna noticia? Teniente. Conversaciones formales mañana. An respondió. Llenando su bandeja, el capitán dice que les diga toda la verdad sobre nuestra situación. El ingeniero Choi se resopló. La verdad es que estamos sentados en una nave prototipo con tecnología experimental que podría no funcionar. Rodeados por la fuerza militar más poderosa del espacio conocido, la tecnología funcionará. Dijo la ciencia. El oficial bostezó con firmeza. Ayudé a diseñarlo y si no pregunta al jefe de seguridad. An se sentó con su bandeja. Entonces, salvamos la Tierra. El costo de enviar a toda la flota a la muerte. La sala quedó en silencio mientras consideraban esto como imposible. El oficial de armas finalmente dijo, levantando su copa en un brindis. Los demás se unieron. En su sala de preparación, Park revisó los archivos de Lichtman. El alto consejero Jin era conocido como moderado, pero la facción militar liderada por el comandante supremo Nam había estado impulsando una expansión agresiva. Las colonias humanas de recursos eran objetivos tentadores. Un suave ping de su computadora indicó un mensaje entrante, encriptado en un canal al que solo ella podía acceder. Park ingresó su código de autorización. El rostro que apareció no era el del general Kim, sino el del presidente. El propio capitán Park dijo en voz baja, este mensaje se borrará solo después de Vi. Hay algo que necesita saber sobre el proyecto Sunburst. Park escuchó atentamente. Su expresión se volvía más seria con cada palabra. Entiendo, señora presidenta, dijo cuando el mensaje terminó. La pantalla. Park se quedó a oscuras, permaneció en silencio durante varios minutos y luego presionó el intercomunicador. An, por favor, reúna al personal superior en la sala de reuniones. 5 minutos después, Park se enfrentó a sus 5 oficiales de mayor confianza. La reunión de mañana determinará si la humanidad tiene futuro. Comenzó, pero hay algo que debes saber sobre nuestra misión. Los oficiales intercambiaron miradas. El proyecto Sunburst no es solo un parque tecnológico defensivo. Continuó, es el resultado de décadas de investigación sobre manipulación cuántica. Si se desplegase, no solo destruiría la energía, sino que crearía un efecto cascada que podría desestabilizar el espacio-tiempo en todo el sector.
Un silencio de asombro siguió a sus palabras. Así que si lo usamos, el oficial científico Yang comenzó, podríamos salvar la Tierra de una invasión. Pero a costa de consecuencias desconocidas para la estructura del espacio mismo. Park terminó, es un último recurso al que realmente no podemos recurrir. Entonces, mañana Han comenzó, mañana engañaremos. Park dijo, simplemente convencemos a la hegemonía de que podemos y usaremos esta arma si nos presionan, mientras hacemos todo lo posible para asegurarnos de nunca tener que engañarnos. El jefe de seguridad, que parecía escéptico ante seres que han dominado los viajes interestelares y la guerra durante miles de años, precisamente porque dominan la guerra, respondió que entienden la destrucción mutua asegurada. Creerán que usaríamos tal arma porque es lo que harían en nuestra posición y si nos ponen en evidencia, preguntó el oficial de armas de Park. Su expresión se endureció. La humanidad será recordada como una especie que enfrentó la extinción con dignidad, pero no pienso permitir que eso suceda. A la mañana siguiente, el capitán Park se paró ante las proyecciones holográficas del Consejo F. 12 seres alienígenas representaban al imperio más poderoso del espacio conocido. La alta consejera JYN habló primero. Capitán Park, afirma hablar en nombre de toda la humanidad. Trae una nave a lo que podría ser la última reunión entre nuestros pueblos. Park se mantuvo firme a pesar de su fatiga a veces. Consejera 1 es todo lo que se necesita. Explícate, exigió el comandante supremo y su traductor apenas disimulando su hostilidad. La humanidad siempre ha tenido que adaptarse para sobrevivir. Park comenzó. Superados en número y en número, aprendimos a pensar diferente. Tu civilización mide el poder en tamaño de flota y control territorial. Lo medimos en innovación. Ella activó una pantalla holográfica que mostraba el dispositivo cuántico. Lo que estoy a punto de mostrarte cambiará todo lo que crees saber sobre el poder en esta galaxia. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. Las expresiones iban del escepticismo a la curiosidad en ese momento. Hannah Park no solo cargó con el destino de la humanidad sobre sus hombros, sino quizás el de la galaxia misma. Esto es absurdo. El almirante Kang susurró a sus subordinados mientras observaban la solitaria nave humana desde el puente de su nave insignia. Envían una nave y esperan que negociemos. La consola de comunicaciones emitió un pitido. El capitán Park solicita una zona de demostración en el sistema DU deshabitado. El comandante Lee informó, una demostración de lo que no especificó. El almirante Kang lo consideró por un momento. Muy bien. Concédanle su solicitud. Envíen un destacamento de vigilancia para observar cualquier tontería que planeen. 3 horas después, Kang y el Alto Consejo Amy observaron la transmisión del sistema DU. La retribución se posicionó cerca de una pequeña luna deshabitada. ¿Qué podrían haber hecho? Consejera JYN. La transmisión se distorsionó brevemente cuando se aclaró. La luna había desaparecido. En su lugar había un vórtice giratorio de luz y materia que colapsó sobre sí mismo en segundos. El silencio invadió el centro de mando. Análisis. Caín finalmente logró que la nave humana desplegara algún tipo de dispositivo que creó un sistema artificial temporal. Singularidad, dijo la oficial científica Yun. Su voz temblaba. La distorsión gravitacional consumió por completo la luna antes de que el efecto se disipara. La pantalla parpadeó cuando apareció el rostro del capitán Park. El alto mando de retribución lleva 12 dispositivos de ese tipo. Declaró con calma, cada uno calibrado para el objetivo. El mayor y Jim, mundos a los que llamamos proyectos Sunburst. Dejó la declaración en el aire antes de continuar. ¿Discutiremos esos términos ahora? El silencio en el centro de mando era absoluto. Los oficiales alienígenas miraban la pantalla. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la incredulidad y el miedo. El comandante supremo Nam fue el primero en recuperarse. Es un truco, declaró. Algún tipo de engaño visual. La oficial científica Yun negó con la cabeza. Sus dedos se movían rápidamente sobre su panel de control. Las lecturas son reales. Comandante, la Luna tenía una masa de aproximadamente 8,3 billones de toneladas. Simplemente desapareció. La alta consejera JYN se volvió hacia el almirante Kang. ¿Es posible? ¿Podría una pequeña nave transportar tal poder? Antes de que Kang pudiera responder, el capitán Park volvió a hablar. Entiendo su escepticismo, dijo. En su posición, yo podría sentir lo mismo. Otra demostración no serviría de nada. Varias voces gritaron a la vez. Eso no será necesario.
dijo JYN recuperando la compostura. Ya hemos visto suficiente. Park asintió. La decisión ante ustedes era simple. La hegemonía puede continuar su agresión planeada contra los mundos humanos, en cuyo caso nos veremos obligados a desplegar nuestros dispositivos Sunburst o podemos establecer nuevos términos para la coexistencia pacífica. Se destruirían a sí mismos. También dijo Nan. Tales armas crearían reacciones en cadena que afectarían a los sistemas cercanos, incluido el suyo. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Park. Hemos calculado. Esos riesgos los tienen a bordo. El teniente H se quedó fuera de cámara observando The Exchange. Cuando terminó la transmisión, se acercó al capitán Park. Tienen miedo. Observó bien. Park respondió, el miedo puede ser un poderoso motivador para la paz. El dispositivo funcionó mejor de lo esperado, dijo el oficial científico Jun uniéndose a ellos. El colapso cuántico fue completo. No quedó ni polvo. Park se ató a los otros 11 dispositivos. Jan dudó. Capitán, como usted sabe, solo tenemos 3 dispositivos funcionales. Los demás son carcasas vacías. La hegemonía no necesita saberlo. Que Park dijo en voz baja que en el centro de comando de Emoni se estaba desarrollando un acalorado debate. Deberían atacar ahora antes de que puedan desplegar más de estas armas. Insisten en que Vietnam es nuestra flota combinada. Puede destruir una nave, sin importar cuán avanzada sea, y arriesgar 12 de nuestros mundos. El ministro de Comercio, Yu, respondió, las colonias humanas no valen ese precio. Si siquiera tienen 12 dispositivos, dijo N, esto podría ser un engaño. ¿Quieres correr ese riesgo?, preguntó JYN. Incluso un dispositivo de ese tipo desplegado contra nuestro planeta natal sería catastrófico. El almirante Kang había estado en silencio estudiando los datos de los sensores de la demostración. Buscó, hay algo más que debemos considerar. Las lecturas de energía de la nave humana durante la demostración fueron inusuales. Explíquenlo, exigió Yen. El aumento de energía fue masivo, sí, pero breve, e inmediatamente después, los niveles de energía de la nave cayeron significativamente. Es como si se detuviera, como si lo que el almirante JY había provocado, como si el despliegue hubiera sobrecargado severamente sus sistemas, podrían necesitar tiempo para recuperarse. Antes de que pudieran usar otro dispositivo, los ojos de Nam afirmaron, entonces atacamos ahora. Mientras sean vulnerables, dijo JYN. Usamos este tiempo para negociar y averiguar lo que realmente quieren. Estoy de acuerdo con el alto consejero, dijo Kang. Deberíamos al menos escuchar sus términos. Nam se burló. ¿Desde cuándo la poderosa hegemonía se inclina ante las amenazas de las especies inferiores? Desde que esas especies inferiores demostraron la capacidad de destruir nuestros mundos. JYN respondió con firmeza. El debate continuó mientras los líderes Sigman intentaban procesar esta nueva realidad. Mientras tanto, una pequeña nave exploradora se movía silenciosamente por el sistema de puertas, investigando la desaparición de la luna. El capitán B de la nave exploradora Harmony transmitió sus hallazgos directamente al canal privado del almirante Kang. He completado mis escaneos del sitio de demostración. Hay algo que debes saber. Kang se excusó de la reunión del consejo y se trasladó a una sala privada. Informe al capitán. La singularidad no solo consumió la luna, señor, sino que creó una distorsión permanente en el espacio-tiempo. Pequeña pero medible. Si tal arma se usara en un mundo habitado, los efectos serían mucho peores. Kang terminó con gravedad, sí, señor, y hay más. El dispositivo humano parece haberse ido. Rastros de partículas exóticas que siguen reaccionando con la materia normal. En pocas palabras, es como si hubieran creado una herida en el espacio que no cicatriza correctamente. La expresión de Kang se oscureció. Mantenga esta información confidencial. Capitán, continúe con sus escaneos. Informe cualquier cambio. Cuando Kang regresó a la cámara del consejo, el debate seguía en su apogeo. Recibimos una solicitud formal del capitán Park. Anunció el oficial de comunicaciones Hill. Solicita nuestra respuesta a su oferta de negociaciones en las próximas 6 horas. Después de eso, dice que la retribución considerará nuestro silencio como un rechazo y actuará en consecuencia. JYN miró a los líderes reunidos. Necesitamos decidir ahora. Se puso de pie. Digo que ataquemos una nave. No puede enfrentarse a nuestra flota, sin importar las armas que lleve. La ministra Yu negó con la cabeza.
El riesgo es demasiado grande. Voto por negociar uno por uno. Los miembros del consejo expresaron sus opiniones. La votación se dividió, 6 a favor de las negociaciones y 6 a favor del ataque. Todas las miradas se dirigieron al almirante Kang, cuyo voto rompería el empate. Kang pensó en la herida en el espacio descrita por el capitán B. Pensó en los miles de millones de vidas en los hijos. Mundos centrales y pensó en la tranquila certeza en los ojos del capitán Park. Negociamos, dijo con firmeza. Nam golpeó la mesa con el puño. Esto es cobardía. Esto es supervivencia. Kang respondió, a veces, la estrategia más sabia en la batalla es reconocer cuando te enfrentas a un arma que no puedes contrarrestar. Mientras el consejo se preparaba para las negociaciones formales con el humano, el capitán Kang envió un mensaje privado a los comandantes de su flota. Mantengan la preparación para la batalla, pero no tomen medidas agresivas. La situación es más peligrosa de lo que parece a bordo del Retribution. El capitán Park recibió la noticia de la decisión de los hijos con calma exterior, pero en su interior sintió un primer rayo de esperanza. Habían acordado negociar. Le dijo a su tripulación, la fase 1 está completa y si las negociaciones fracasan, le preguntó al teniente An. Park miró los 3 dispositivos Unburst, los únicos 3 que existían en el universo, dispositivos que, de volver a usarse, podrían destrozar la estructura del espacio. Luego, nos movimos para enfrentarnos también. Dijo, y rezamos para que todos sobrevivamos. ¿Qué viene después? La sesión de emergencia del Consejo de Ihman estalló en caos. Debemos atacar de inmediato. Gritó Guerra. El ministro Choui golpeó la mesa con el puño antes de que pudieran desplegar estas armas y arriesgarse a una represalia inmediata. El ministro de Comercio respondió, hemos visto lo que un dispositivo puede hacer si tienen 12. Se afirma que el alto consejero JYN levantó la mano para pedir silencio. ¿Cuáles son exactamente los términos humanos? La proyección holográfica del capitán Park permaneció tranquilo en el centro de la cámara. Reconocimiento de la Tierra y todas las colonias humanas como territorios soberanos e independientes. Un pacto de no agresión de 50 años estándar. Rutas comerciales abiertas a través de un espacio de hegemonía previamente restringido. Estos son nuestros requisitos no negociables. Absurdo. Choui, tú dictas los términos a la hegemonía. Una civilización que ha gobernado las estrellas durante 10.000 años. El ministro Park respondió con calma, no nos interesan ni su territorio ni sus recursos. La humanidad solo desea existir sin la amenaza de la aniquilación. La elección ante ustedes es simple paz o destrucción mutua. Jim se inclinó hacia adelante, si simplemente destruimos su nave ahora, la destrucción de la retribución activaría automáticamente los dispositivos Unburst. Park explicó, además, hay otras 3 naves humanas que transportan cargas similares. Actualmente posicionados cerca de otros mundos Amy, sus capitanes tienen órdenes de proceder si no regreso. JYN entrecerró los ojos. ¿Flav? Preguntó el consejero Park. Suavemente, la cámara quedó en silencio. JYN miró fijamente al capitán humano, buscando cualquier señal de engaño. Su rostro permaneció tranquilo. Su postura se enderezó y se sintió segura. Danos un momento para hablar. JY finalmente dijo, la transmisión holográfica se detuvo, dejando la imagen del capitán Park congelada en el centro de la cámara. Está mintiendo. El ministro de guerra Choui dijo, inmediatamente, 3 naves más. Nuestros sensores las habrían detectado, no si usaran la misma tecnología de sigilo que la retribución. Ministro de Defensa, usted. No la detectamos hasta que estuvo justo frente a nosotros. Quiero mapas estelares. Ordenó, muéstrame cuáles mundos Amy serían los objetivos más probables. Apareció un gran mapa holográfico que mostraba los 12 mundos principales de la hegemonía. Los marcadores rojos indicaban posibles posiciones para naves humanas ocultas si atacan nuestros mundos principales. El ministro de Recursos dijo, respalda la muerte. El peaje. Sería de billones. JYN estudió el mapa. La pregunta sigue siendo, Capitán Park, fanfarroneando. El almirante Kang, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Estudié a los humanos. Exhaustivamente durante nuestros conflictos. Tienen un rasgo que a nosotros nos falta. Están dispuestos a sacrificarse por completo si creen en su causa. ¿Crees que realmente usarían estas armas? Preguntó JYN.
Aun sabiendo que podría significar su propia destrucción, creo que Kang dijo con cuidado. Que si los llevamos al borde de la extinción, nos llevarán con ellos. JY consideró esto y reabrió el canal. La imagen del Capitán Park se descongeló. ¿Ha contactado con un asesor de decisiones? Necesitamos pruebas de estas otras naves que afirma existir. JYN exigió. Park asintió. Una petición razonable. Bajó la mirada como si consultara algo fuera de la pantalla. El HSS Defiance está posicionado actualmente cerca de su mundo colonia. El capitán Saran B transmitirá una señal codificada a su puesto de avanzada allí en exactamente 5 minutos. JY le hizo una seña a un oficial de la oficina de comunicaciones que envió rápidamente instrucciones al puesto de avanzada Sirani. Mientras esperamos, Park continuó. Debo aclarar algo. La humanidad no quiere guerra, nunca la tenemos. Las colonias son pacíficas. Minamos asteroides y cultivamos aguas que ustedes consideran inútiles. Solo pedimos que nos dejen en paz. Sin embargo, nos amenazan con la destrucción, señaló el ministro Choi, solo después de enterarse de sus planes de invasión. Park respondió, planes que habrían resultado en miles de millones de muertes humanas antes de que Choi pudiera responder. El oficial de comunicaciones interrumpió al alto consejero. Estamos recibiendo una transmisión del puesto de avanzada Saran. Han detectado una señal que coincide con los parámetros que especificó el capitán Park. La expresión de JYN permaneció neutral, pero sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Muy bien, permítanos discutir sus términos en detalle. El capitán Park asintió. Primero, reconociendo la soberanía humana sobre todas las colonias actualmente establecidas y una zona de amortiguación de 5 años luz alrededor de cada 5 años luz, argumentó que es excesivo. El ministro de Recursos Naturales respondió, cortaría el acceso a varios sistemas ricos en minerales que nunca han usado. Park replicó, nuestros estudios muestran que han permanecido intactos durante siglos. 3 años más tarde, ofreció JY. Park respondió, compartir derechos mineros y sistemas en disputa. JYN miró. Para respaldar a quien asintió a regañadientes. Aceptable. JYN dijo, continuar. Segundo, un acuerdo de no agresión por 50 años estándar con renovación automática. A menos que alguna de las partes dé un aviso formal. 20 años, dijo el ministro de Defensa. La tecnología y las circunstancias cambian demasiado rápido para compromisos más largos. 35 años. Park dijo, con una cláusula de revisión cada década, le susurraste algo a JYN. ¿Quién no? Podemos acordar esa tercera apertura de rutas comerciales a través del espacio de hegemonía con, las tarifas de tránsito estándar se aplican por igual a todas las naves, humanas o de hegemonía. Esto causó otro revuelo en el Consejo. El ministro de Comercio, Son, se inclinó hacia adelante. Nuestra tarifa diferencial estructurada es la base de nuestro sistema económico. ¿Pides demasiado? Tu tarifa diferencial. La estructura cobra a las naves humanas 10 veces más de lo que cobras a tu propio sistema. Park dijo que es una guerra económica diseñada para estrangular nuestro desarrollo. Son comenzó a objetar, pero Jin lo interrumpió. Podríamos establecer una nueva categoría para naves humanas, superior a la de los mundos miembros, pero inferior a la de las especies no alineadas. Park consideró esto aceptable si la tarifa no supera el doble de la tarifa interna. Son insistió 2 veces y media y aceptará comprar permisos de tránsito. Al por mayor, pagaderos anualmente. Park ofreció después de un cálculo rápido. Son asintió. JY miró alrededor de la cámara. ¿Hay otras condiciones, Capitán Park? Solo una. Dijo que todos los puestos de vigilancia de hegemonía a 2 años luz del espacio humano serán desmantelados. Esto provocó una objeción inmediata del ministro de Seguridad. Esos puestos son esenciales para monitorear la piratería y el contrabando. Park dijo firmemente, se han utilizado para recopilar inteligencia militar sobre nuestras defensas y tecnología. Son una amenaza directa para nuestra seguridad. JY miró al almirante Kang, quien asintió levemente. Reubicaremos los puestos de avanzada más allá del límite de 2 años luz. JYN ofreció y le proporcionará sus coordenadas exactas. Park pareció considerarlo aceptable con inspecciones regulares para verificar el cumplimiento. JYN asintió. Entonces, tenemos el marco para un acuerdo. El ministro de Guerra se levantó bruscamente.
Esto es una capitulación. No me quedaré de brazos cruzados mientras nos rendimos ante las amenazas humanas. No nos rendiremos. JYN dijo bruscamente, estamos evitando un conflicto que no beneficiaría a ninguna de las partes. Están siendo engañados. Choui gritó, estos humanos están fanfarroneando. He recibido información de que el ministro Choui. JYN lo interrumpió, guardarán silencio o serán destituidos. Choui miró a su alrededor en la cámara buscando apoyo. No encontrándolo, se sentó. Con el rostro ensombrecido por la ira, JYN se volvió hacia el capitán Park. Prepararemos un documento de tratado formal que incorpore estos términos. Requerirá la ratificación de nuestra asamblea en pleno y de su. ¿Cómo se llama su órgano rector? La Tierra Unida. Gobierno. Park proporcionó y sí, también deberán ratificarlo. Hasta entonces, JYN dijo, proponemos una retirada inmediata de las fuerzas militares de ambos bandos. Ark asintió. Aceptó. La retribución permanecerá en su posición como nuestro representante hasta que se finalice el tratado y las otras naves humanas. JYN preguntó cuidadosamente. ¿Mantendrán sus posiciones también? Park dijo, no tomaremos ninguna medida a menos que se nos provoque. Después de finalizar los detalles, la transmisión terminó. La cámara del consejo permaneció en silencio durante varios momentos. ¿Crees? ¿Crees? Ministro de Defensa. Finalmente, le pregunté a JYN sobre el árbol. Sí. JY respondió, no estoy seguro sobre las otras naves y armas, pero creo que nos convenció de actuar como si existieran. Lo cual equivale a lo mismo, un engaño dentro de un engaño. Reflexionó el almirante Kang. Impresionante estrategia. Mientras los miembros del consejo salían, el ministro de guerra Choui se quedó atrás con el almirante K. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Los humanos deben estar ocultando algo. No. Quizás una especie lo arriesgaría todo en una nave. K respondió, es precisamente por eso que su gambito funcionó a veces más. La increíble estrategia es la más efectiva a bordo del Retribution. La capitana Park se desplomó en su silla una vez que terminó la transmisión. ¿Se la creyeron? Preguntó la teniente Ann con ansiedad. Park se pasó una mano por el pelo. Creo que sí, pero aún no estamos a salvo. ¿Las señalas harán outpost? Preguntó el oficial científico Jan. En el momento justo, Park dijo con una pequeña sonrisa, su sonda remota funcionó exactamente como estaba previsto, así que hemos ganado tiempo. H dijo. Pero, ¿qué pasa cuando descubren que no hay otras naves? Cuando se dan cuenta de que solo teníamos 3 dispositivos Sunburst, no 12. Park lo miró fijamente. Para entonces, el tratado estará firmado y la historia recordará este como el día en que una nave salvó a la humanidad sin disparar un solo tiro. Pero al girarse para observar la vasta flota de Ijman que aún los rodeaba, se preguntó si todos vivirían lo suficiente para ver llegar ese día. 23 horas después de las negociaciones, las alarmas de proximidad sonaron. Durante la retribución, el capitán teniente An gritó, 3 destructores de hegemonía han roto la formación y se acercan con armas a toda potencia. La expresión del capitán Park permaneció inalterada. Solo sistemas defensivos, sin contramedidas. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas, pero siguió las órdenes. La primera salva de fuego de armas impactó a los escudos de la retribución, que brillaron con un azul brillante, pero se mantuvieron firmes. El señor informó que no estaban teniendo efecto. La integridad de los escudos estaba al 98%. Park abrió un canal. Almirante Kang. Controlen sus fuerzas o consideraré esto un acto de guerra en él. La nave insignia de Ijman, Kang, ya estaba gritando. Órdenes, comandante Tai, se retirará inmediatamente. ¿Quién autorizó este ataque? Ministro de Guerra Choui, respondió. Dijo que la nave humana debe ser destruida. Antes del alto el fuego, Kang rugió, alto el fuego a todas las naves. Los destructores atacantes. Dudó y luego se retiró. La imagen del capitán Park apareció en la pantalla de Kang. Una sabia decisión. El almirante capitán Park. Kang respondió con rigidez en nombre de la hegemonía. Me disculpo por esta agresión no autorizada. Horas después, en el gran salón de asambleas de la capital de la hegemonía, el capitán Park y el alto consejero JYN firmó el Tratado de Reconocimiento Mutuo. El documento otorgaba a la humanidad todo lo que había solicitado,
soberanía, seguridad y rutas comerciales abiertas. Mientras Park se preparaba para regresar a su nave, JYN se acercó a ella en privado. Arriesgó mucho al venir aquí sola. Capitán. Observó. Park sostuvo su mirada fijamente. A veces uno debe arriesgarlo todo para evitar perderlo todo. De hecho, JYN hizo una pausa. Nuestra inteligencia sugiere que la Retribution es la única nave de su tipo. Su proyecto Sunburst fue una apuesta desesperada con su único prototipo. La expresión de Park no reveló nada. La historia registrará solo lo que sucedió. El consejero dijo que esperaban un ejército, pero una sola nave humana apareció de vuelta a bordo del Retribution. Mientras se preparaban para el viaje a casa, el teniente Ann se acercó a su capitán. ¿Crees que honrarán el tratado?, le preguntó. El capitán Park miró las estrellas. ¿Lo harán?, preguntó. ¿Han visto de qué es capaz la humanidad cuando se ve acorralada? No añadió lo que solo ella y un puñado de personas sabían, que los sistemas de armas del Retribution habían estado operando a su mínima capacidad, que las otras 3 naves no existían y que el éxito del proyecto Sunburst había superado sus más locas esperanzas. A veces, la apariencia de fuerza era más importante que la fuerza misma. Puso rumbo a la Tierra. El teniente dijo, nos vamos a casa. Tras el ataque, el ministro de guerra Choui fue puesto bajo arresto domiciliario. El almirante Kang lo escoltó personalmente fuera de la sala del consejo. Has cometido un acto de trato. Kang dijo fríamente, casi inicias una guerra que podría habernos destruido a todos. Estaba tratando de salvarnos. Choui insistió en que los humanos estaban fanfarroneando, no estábamos seguros de ello, nunca lo sabremos, respondió. Kang, y esa incertidumbre es precisamente la razón por la que tus acciones fueron tan peligrosas. Los oficiales de seguridad se llevaron a Choui. La alta consejera JYN se unió a Kang en el pasillo vacío. ¿Crees que tenía razón, JYN?, preguntó en voz baja sobre los faroles humanos. K lo consideró por un momento. ¿Importa? Su tecnología es real. Esa luna sigue desaparecida. Ya sea que tuvieran 3 naves o 300, el riesgo era demasiado grande. JY estuvo de acuerdo, pero me pregunto sobre el capitán Park. Había algo en sus ojos cuando firmó el tratado. Un alivio que parecía excesivo para alguien con todo el poder. Un hábil negociador, Kang, sugirió que tal vez. JYN no estaba convencida. Le pedí a nuestra división científica que continuara estudiando los restos de esa luna. Puede que haya más que aprender sobre este proyecto. Sunburst. En el viaje de regreso a la Tierra, la tripulación del Retribution celebró su éxito. La pequeñez del salón se llenó de risas e historias de su hogar. Al capitán Park, el oficial científico Yan dijo, levantando una copa. ¿Quién engañó a la poderosa hegemonía para que llegara a la paz? No fue del todo un engaño. Park les recordó con una pequeña sonrisa. Sunburst. El dispositivo funcionó exactamente como se diseñó, sí, pero ¿creen que tenemos? 12 más, dijo el ingeniero Choui sonriendo, y 3 naves Phantom listas para desplegarlas. Hablando de eso, dijo el teniente An, ¿cómo supo que detectaron esa señal cerca de Saran? La sonda era tan pequeña que no aparqué. Admití, pero sabía que buscarían con ahínco cualquier señal de confirmación. A veces, la gente encuentra lo que busca desesperadamente, incluso cuando apenas está ahí. Más tarde, Alum, en sus aposentos, Park registró la entrada final oficial del bloque de misión. Ella, comenzó. Se firmó el Tratado de Reconocimiento Mutuo. La humanidad ha asegurado su independencia sin una guerra a gran escala. El comando terrestre temía la retribución. Regresó a casa con todos los miembros de la tripulación a salvo y los dispositivos Sunburst restantes intactos. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Debo dejar constancia de mi creencia de que el Consejo de Hegemonía sospecha de nuestro engaño, especialmente en lo que respecta a la existencia de naves humanas adicionales. Sin embargo, la demostración de la tecnología Sunburst fue suficiente para convencerlos de que el coste de la guerra sería demasiado alto, independientemente de nuestro número real. Park cerró los ojos brevemente antes de continuar. Yo también creo que el ataque no autorizado del ministro de Guerra Cho fue una prueba calculada de nuestras capacidades. La facilidad con la que los escudos de retribución repelieron sus armas puede haber reforzado inadvertidamente nuestra posición de fuerza. Miró las estrellas que pasaban velozmente por su ventana. El tratado se mantendrá no por confianza,
sino por miedo, y quizás con el tiempo el miedo ceda al respeto y al respeto por una paz genuina. Esta es la capitana Hannah Park. Del HSS Retribution, completando la misión. Una sola nave. 2 semanas después, el Retribution se acercó a la Tierra. La pequeña tripulación del puente guardó silencio al ver el planeta azul. Abrió un canal con el comando de la Tierra. Park ordenó. El rostro del general Kim apareció en la pantalla. Capitán Park, el presidente espera hablar con usted, pero primero, ¿le creyeron? Park sonrió. Creyeron. Suficiente. General, y el dispositivo Sunburst funcionaron perfectamente. Quizás demasiado perfectamente. Las lecturas iniciales sugieren que la disrupción cuántica aún se está extendiendo en el sitio de pruebas. El oficial científico Jan recomienda no realizar más pruebas. Kim asintió con gravedad. Entendió. El presidente querrá un informe completo que incluya todo lo que aprendió sobre defensas Amy mientras están en su espacio, por supuesto. Park respondió, pero hay algo más importante que deberían saber. ¿Qué es eso, capitán? La hegemonía no es malvada, solo temen que hayan gobernado sin oposición durante tanto tiempo que nuestra mera existencia los amenace. Entendiendo que el miedo fue la clave de nuestro éxito, Kim consideró esto. Suenas casi comprensivo, no comprensivo. Park corrigió, realista. Si queremos mantener esta paz, necesitamos comprender a nuestros vecinos, así como nuestras armas. Mientras la retribución entraba en la órbita terrestre, Park se quedó de pie en la ventana viendo cómo su mundo natal se hacía más grande. La misión había tenido éxito. Más allá de las expectativas de cualquiera. Una nave había logrado lo que una flota entera podría no haber logrado, pero mientras el alivio la invadía, Park no pudo evitar preguntarse qué sucedería cuando la verdad finalmente saliera a la luz con la paz. Cuando la hegemonía descubriera cuán completamente habían sido engañados, ese era el problema del mañana. Hoy habían ganado la paz con un engaño, un prototipo y coraje, y a veces eso era suficiente. El fin.